Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo un saco con un cierre un poquito especial. En la cajita de descripción vas a tener la guía de patrones para poder hacer este proyecto con las mismas medidas y siguiendo el paso a paso de este tutorial. Y como te digo siempre, si te gusta el mundo de la costura creativa, no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Vamos a hacer una visual del proyecto antes de empezar con este tutorial. Te cuento una cosita, este proyecto es súper fácil, se hace en un momentito y me parece ideal si estás iniciándote en el mundo de la costura creativa. A modo de ejemplo te llené el saco con huevitos de chocolate porque tenemos Semana Santa a la vuelta de la esquina y me parece la verdad que un regalo muy chulo poder hacer este saquito y llenarlo de huevitos de chocolate para regalárselo a los más pequeños o también a los mayores. Además, este proyecto se puede hacer de un montón de tamaños diferentes y puedes darle un montón de usos. A mí se me ocurre hacer un saco súper pequeñito para poder meter, por ejemplo, una taza de regalo. Estas tazas que vienen personalizadas en uno de estos saquitos con lazo queda súper bien y es un regalo muy personalizado. Que tenemos el Día del Padre aquí a la vuelta de la esquina y luego el Día de la Madre. Así que nada, espero que disfrutes de este proyecto y si te apetece ver el procedimiento, quédate porque empezamos. Antes de ponerme con el tutorial, me gustaría enseñarte las telas del mes de marzo de Cucadas en tu Caja. Por si no lo sabes, Cucadas en tu Caja es una suscripción mensual en la cual nos envían 3 tejidos diferentes pero que combinen entre sí y algún regalito enfocado al mundo de la costura. Este mes llegaron estos 3 estampados en tejido popelín 100% algodón. Está enfocado mucho a la primavera que está ya a la vuelta de la esquina. Y también nos mandó de regalito un bolígrafo borrable. Por detrás nos pone cómo funciona este tipo de bolígrafo para trabajarlo sobre la tela. Y además viene de regalito este tipo de cierre que viene perfecto por si queremos hacer algún proyecto el cual se cierre con cuerda. Por supuesto te voy a dejar en la cajita de descripción toda la información necesaria por si te interesa esta suscripción y también la web de Telas Cucadas para que le eches un vistazo. Yo voy a escoger solamente un estampado y voy a trabajar con una única tela de la suscripción de Cucadas en tu Caja. En la cajita de descripción tenés la guía de patrones para poder hacer este proyecto. Son solamente 2 patrones, súper fácil, el patrón A y el patrón B. Si te animás a modificar las medidas de estos patrones, vas a poder sacar la bolsita de un montón de tamaños diferentes para poder amoldarla a tus necesidades. Del patrón A necesitamos 2 exterior, 2 interior y 2 de entretela. Para las piezas exteriores escogí esta tela con el estampado de arco iris y para combinarla utilicé un bichí en color ocre, que este no viene en la suscripción de Cucadas en tu Caja, pero sí que te lo voy a dejar linkado en la propia web. Creo que hace un contraste bastante chulo y no es tanto estampado, corta un poquito el tema de los arcoíris. Entonces, 2 de tela interior y 2 de tela exterior. A la tela exterior yo ya le puse la entretela. Para este proyecto tenemos que usar una entretela que sea blandita, que sea así como mullidita, porque no necesitamos que nos quede un proyecto tieso, al contrario, tiene que quedar con un poquito de cuerpo, pero que tiene que ser blandito, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy utilizando guata. La guata que se utiliza en patchwork normalmente, una finita de poco gramaje. Y para adelantar un poco el vídeo yo ya la tengo cortada y agregada a la tela exterior en puntada zigzag por todos los lados en las 2 piezas.
El patrón B son 4 de tela. El patrón B es para hacer la lazada, para hacer el cierre. Entonces, lo que hice fue 2 de las piezas, cortarlas también en la misma guata en entretela, las coloqué por detrás del tejido y la uní en puntada zigzag. Por lo tanto, me quedan 2 con entretela y 2 sin entretela. Ahora que ya tenemos todos los patrones cortados en tela, lo que voy a hacer es explicarte las costuras muy fáciles que vamos a hacer antes de ir a la máquina. Vamos a empezar con los patrones A, con los tejidos cortados del patrón A. Y vamos a enfrentar derecho con derecho, estoy trabajando con la parte exterior, lo vas a alinear muy bien por todos los lados y le vas a colocar pinzas o alfileres. Esto mismo vas a hacer también con la parte interior del patrón A. Alínealo muy bien y colócale alfileres. A la parte del forro, a uno de los laterales le vas a hacer una marquita de aproximadamente 4 dedos por donde no coseremos y luego daremos la vuelta a nuestro proyecto. Cuando vayamos a la máquina vamos a coser de la siguiente manera. Rematamos, cosemos en línea recta, rematamos, no cosemos, giramos pieza, rematamos, cosemos en línea recta, rematamos, giramos pieza, no cosemos, rematamos, cosemos y rematamos. En la parte del forro vamos a hacer lo mismo, pero rematamos aquí, llegamos a marquita, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, giramos pieza, no cosemos, rematamos, rematamos, giramos pieza, no cosemos, rematamos y rematamos. Vamos ahora con los patrones B. Vamos a enfrentar derecho con derecho, vas a alinearlo perfectamente y vas a colocar alfileres por todo alrededor a las 2 piezas. Cuando lo lleves a la máquina vas a coser todo menos la parte recta. Entonces rematás, coses todo alrededor y volvés a rematar. Lo mismo del otro lado. No coses aquí, rematás, coses todo alrededor y volvés a rematar. Me voy a la máquina y voy a empezar con el exterior y con el interior del patrón A. Todas las costuras las estoy haciendo con la aguja en posición central a distancia de prensatelas. Sigo cosiendo, ahora vamos a ir con el patrón B y voy a coser todo alrededor en las 2 piezas sin coser el lado recto. Una vez cosida a la parte curva le vamos a hacer piquetes cada medio centímetro aproximadamente, con mucho cuidado sin llegar a cortar la costura. Si la cortas no pasa nada, simplemente vas a tener que volver a ir a la máquina y volver a coserlo. Esto mismo lo vas a hacer en las 2 piezas. Después de haber hecho los piquetes, vamos a darle la vuelta a nuestros lazos, podríamos decirle, a los tiradores de los lazos para cerrar la bolsita. Saca muy bien las esquinas y llévalo a la plancha para aplanar muy bien estas costuras. Ya te lo traigo por aquí planchado, ahora lo vas a llevar a la máquina y vas a hacer una costura al bordecito todo alrededor. Los laterales no hace falta coserlos. A la pieza exterior que unimos antes, que las esquinas no estaban cerradas, vamos a cerrar ahora las esquinas y vamos a hacer la base. Este es el mismo proceso que hacemos siempre. Enfrenta costura exterior con costura exterior, abrí el margen de costura y sujétalo con una pinza. Cuando lo tengas bien sujeto, te vas a ir al otro lateral y vas a hacer exactamente lo mismo. Luego también vas a hacer lo mismo con la parte del forro. Cuando vayas a la máquina lo vas a coser, rematando al principio y al final en línea recta, las 2 bases interiores y las 2 bases exteriores. Y ya que me voy a la máquina voy a hacer también la costura alrededor del patrón B. Ahora vamos a coger el exterior, vamos a darle la vuelta,
vamos a sacar la base bien hacia afuera, las esquinitas bien hacia afuera y mira, te voy a mostrar lo que te explicaba a la hora de alinear las costuras. ¿Ves? Que quedan las costuras juntas, nos queda como una cruz de una costura y de otra costura. Ahora vas a coger las piezas del patrón B y vamos a buscarle el centro. Lo vas a doblar por la mitad a esta pieza, como estás viendo en imagen, y le vas a hacer un pequeño piquete para marcar el centro. Ahora vas a juntar el centro que acabas de marcar con el piquete con el centro de las costuras laterales. Sujétalo con pinzas y que quede bien alineado el borde del patrón B con el borde del patrón A. Cuando lo tengas listo, te vas a ir al otro lado y vas a hacer lo mismo. Ten cuidado de abrir bien las costuras. Yo me olvidé, así que volví a quitar la pinza, abrí la costura interior y la volví a sujetar con la pinza. Cuando lo tengas listo, llévalo a la máquina de coser y hacerle una costura de sujeción bien al borde en las dos partes. Ya tenemos listo el exterior. Ahora tenemos que poner el forro. ¿Cómo lo hacemos? Con el exterior del revés vamos a embolsar, es decir, la parte del revés la vamos a dejar por fuera y vamos a enfrentar derecho con derecho, interior con exterior. Metemos el exterior dentro del forro, también metemos las lazadas y vamos a alinear muy bien las costuras laterales del forro con el piquete que hicimos antes a la lazada. Abrimos costura, enfrentamos costura con piquete y sujetamos con una pinza. Primero vamos a hacer los dos laterales, es decir, primero vamos a sujetar y alinear los dos laterales y ya luego le vamos a colocar pinzas a todo alrededor de la bolsa. Cuando lo tengas ya bien sujeto y bien alineado, lo vas a llevar a la máquina y vas a coser todo alrededor. Para que sea más fácil, retira el brazo de tu máquina de coser doméstica y coloca la tela por debajo. La costura la vamos a hacer con aguja en posición central a distancia de prensatelas. Lista esta costura, vas a volver a llevarla a la máquina y vas a hacerle una costura en zigzag todo alrededor. Ahora busca el hueco que dejamos en el forro para darle la vuelta. Dale la vuelta completa a tu proyecto, el hueco vas a meter el margen de costura hacia adentro y le vas a hacer una costura bien al borde, rematando al principio y al final para cerrarlo. Mete el forro hacia adentro y lo que tenés que hacer ahora es llevar muy bien el forro hacia abajo, como estás viendo en imagen, lo tenés que llevar muy bien hacia abajo para que quede alineado, no nos tiene que quedar así. Tenemos que llevar el margen de costura del interior hacia abajo, pásalo por la plancha para que quede bien planito y ahora le vas a hacer una costura todo alrededor. Para que sea más fácil y no se te mueva el forro cuando vas cosiendo, ponele alfileres todo alrededor, pero que las alfileres salgan bien por el borde de la tela. Ahora que tenés el forro bien sujeto, ya sí que no se te va a mover, lo vas a llevar a la máquina y le vas a hacer una costura bien al bordecito. Ya lo tenemos terminado en realidad. Lo que pasa es que yo ahora le voy a poner un botón en el centro. No es obligatorio que le pongas el botón. Probá primero a ver si te gusta cómo queda sin botón. Vas a buscar el centro para poner el botón.
Entonces juntamos lazada con lazada y los laterales van a ser el centro donde vamos a tener que poner el botón. Cogete un bolígrafo borrable, un marcador de tela y hacele una marquita a cada uno de los laterales centrales. Después la vas a abrir como la tenías antes y vas a juntar marquita con marquita, sujetala con una pinza o con un alfiler para que no se te muevan los centros y vas a ponerle el botón. Voy a utilizar un botón de snap y lo voy a colocar aproximadamente a 1,5 cm, 2 centímetros desde arriba hacia abajo. Lo estoy haciendo totalmente a ojo, ¿de acuerdo? Lo que te digo, no es obligatorio ponerle el botón. Proba primero a cerrar la bolsita sin colocarle el botón, a ver si así te es útil y si no, ponele el botón. El cierre del botón colocado, ahora simplemente, como ya lo tenemos terminado, le vamos a hacer un nudito para hacer la lazada característica de este tipo de bolso. Sin más, un nudo simple, ¿vale? No tiene mucha historia. Aparte queda súper bonito porque queda así como muy grueso y los laterales de la lazada la verdad es que me gusta mucho cómo quedaron. Y ya tenemos lista esta bolsita, este bolsito multiusos que me parece súper versátil. Lo podemos hacer de un montón de tamaños diferentes y ajustarlo así a nuestras necesidades. Espero que hayas disfrutado de este tutorial. Si es así, no te olvides de darle un like a este vídeo y de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Me gustaría que me dejes en comentarios para qué utilizarías este tipo de bolsita y por supuesto si vas a hacer el proyecto, no te olvides de etiquetarme en las redes sociales y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Yo te dejo acá, te mando un beso muy grande y nos vemos el próximo miércoles.